Qué mal. 4 hombres como armarios. Rap Changbin. Casi no sobrevivo a esto, pero estoy aquí. He vuelto. Hola a todos, yo soy Yuki, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Changbin. Changbin Salon. 오늘은 창빈 살롱. Si de repente algún día veis desde vuestras casas fuegos artificiales, soy yo. Porque habría acabado de hacer esta serie. No entiendo cómo ha podido pasar un año y no haya acabado esto. Me escuchen los ojos ahora porque me están haciendo los ojos todo el rato. No hay forma, el mundo no quiere que celebre el cumpleaños de Changbin, os lo juro. ¿Qué pasa? Que el año pasado, para el cumpleaños de Changbin, me vino la peor menstruación de mi vida. Me podía levantar de la cama, me retorcía con la niña del exorcista, me tomé la pastilla para que se me calmase el dolor y no me hizo efecto, o sea, fue horrible. No pude grabar el vídeo y dije, pues bueno, pues paso al cumpleaños de Han. Ha pasado un año y sigo sin haber hecho el cumpleaños de Changbin, ni el de Lino, ni el de ayer. Y creo que ya está. Yo había preparado 3 cosas. La primera de todas es escribir un rap. Escúchame, escribir un rap. No soy aquí la más experta del mundo, pero sí que se me da bien como hacer poemas, entre comillas, ¿vale? Lo que no sé es rapear. Bueno, nunca lo he probado, también te digo, pero no sé, solo me sé el rap este de la película de Zipizape. El tiempo pasa y yo no sé qué hacer, la noche llega y yo te quiero ver, la luna mirando, me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo. No he probado más, así que eso. La primera actividad que vamos a hacer en el vídeo de hoy es hacer un rap y pedirle a la IA que lo rapee por mí porque yo no sé rapearlo. Así que os dejo con el vídeo haciendo el rap de Changbin. Hola. He hecho el rap muy simple lo que he escrito, pero podría ser peor. O sea, siento que podría ser bastante peor. Dice así, el título es Rap Changbin y ya. Espiar bien entra en escena, hacerle caso a la crítica no vale la pena. Crean, su rap siempre tiene impacto y lo llevan a lo más alto. El más adorable del grupo quiere ser. Con sus gritos tus oídos va a romper estudio. En el
contra racha suele estar, creando éxitos día y noche sin parar. Sus rimas afiladas te cortan por la mitad, no deja de romperlo a toda velocidad. Un grito característico se escucha a lo lejos, cuidado con meterte con el cerdo conejo. En serio. Ok, esto es lo que se me ha ocurrido en probablemente media hora. No tiene nada reflexivo, no tiene nada profundo. Creo que son cosas características que pueda tener Chanbin. No lo sé, cosas que se ven a través de la pantalla. Es que no quiero pensar. O sea, estaba pensando, ¿qué pensaría Chanbin si viese esto? No quiero saberlo. No me esperaba que quedase así. Lo que pasa es que al final, cuando digo el cerdo conejo, podría haber quedado más cute si hubiera puesto el cerdito conejo, porque cerdo queda como muy fuerte. Pero bueno, sabemos que no es un insulto. La segunda cosa, Chanbin siempre hace vlogs yendo con su familia de viaje. Así que cuando fui a Toledo, la excursión a Puy de Fou, que fuimos a Puy de Fou Toledo, que de hecho una experiencia genial. Os voy a dejar por aquí el vlog que grabé durante la experiencia en Puy de Fou para hacer algo paralelo al contenido de Chanbin, como es los vlogs con su familia. Puy de Fou. Tobillo, me acabo de llevar ahora mismo. No, nada, ayer fue histórica. Torcida histórica. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonito, ¿no? Nuestra salvación. Wow, me encanta, es como si estuviera en un libro. Que se nos adelanta. Viene, que viene. ¡Ole! Ah, mira, que puedes medirte, compararte las alas. ¡Wow! Bájate. Ahí, sí, más o menos ese. A ver tu papá. Pues tú tampoco la mitad. Por eso no había gente, porque está toda ahí metida. Mira, es como si estuviéramos dentro del barco. Mango está a menos de 1000 leguas al oeste de las Canarias. En 20 días estaremos allí. Y después, todos temen a los monstruos. A mí no me pararán. ¿Cuánto por nuestra carabela? ¡Las sirenas! ¡Vaya! Queremos volver. Esa noche el volcán entró en erupción con estruendo y furia. Mi reina, si he nombrado la primera tierra San Salvador, la Veamos. A ver, qué mono. Tata,
Total. Vienes a hacerte un vídeo como el de ayer dando vueltas. Aquí. 야! Pero que se me ha venido cuando usted ahí todo. Anda. Patatas. ¿Quieres patatas? Vamos a me apetece si ya fresquita, ¿eh? El tambor de la libertad a las 8. Y a las 10:30 el sueño de Toledo. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. Por un momento empezó a mirar a mi papá hasta allá. Oh, waterproof. Hemos reservado el parque para nosotros, como podéis comprobar. Nos ha costado un dineral, pero lo hemos conseguido. No lo puedo creer. Lo han cambiado para ir al otro espectáculo. Yo me quito las gafas y me he quitado la cabeza. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantarlo. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Es que esta zona es otra cosa, ¿eh? Esto nos van reduciendo. A ver. Vivir así. Señorita, que vas tan elegante, en la puerta 6. Me apetece dentro de las 5. Gracias, no sé mucho yo. Y por último, y para acabar, lo único que tenía claro de todos los cumpleaños, de todo lo que quería grabar, era que para Changbin iba a hacer ejercicio, pero ejercicio de máquina. Para Bangchan hice ejercicio, pero me lo llevé más como a mi territorio, al baile. Y a Changbin quería hacer máquina. El mundo me dijo, no, mi ciela, tú hoy vas a tener una contractura de caballo. No vas a poder hacer
nada. Me planteé hacer el vídeo como si no me doliera el cuello, más o menos como estoy ahora. En plan, ahora sigo teniendo la contractura, pero no tan fuerte. Cuando me empecé a notar la contractura, dije, bueno, voy a hacer ejercicio que no sea tan fuerte, voy a hacer algo más relajado. Pero tal como iba pasando el día, porque me empezó a doler al mediodía de la nada, todo el cuello, todo el brazo y todo el omóplato, todo empezó a doler un montón. Y dije, vale, estoy mal. De hecho, mientras comía y me notaba cómo incrementaba el dolor, pensé, ¿y si hago un gameplay jugando al LOL? Pero una clasificatoria, porque a Channing también le gusta jugar al LOL. Y llamo a Moon. Todo el proceso de voy a probar a hacer esto en vez de hacer ejercicio está documentado en el chat con Moon. De cómo de repente le digo de hacer el vídeo, a la media hora le digo, creo que no voy a hacer nada porque me está empezando a doler un montón. Y a las 4 de la mañana estoy entrando en pánico. Me desperté de golpe a las 4 de la mañana. O sea, no me podía mover, no me podía levantar de la cama. Llevamos a urgencias para ver si podían subir porque yo no podía bajar, o sea, no podía andar. Estaba sentada en el comedor. Os juro que me vi en el otro barrio. Lo digo sonriendo, pero lo pasé muy mal. Y dije, el mundo no quiere que haga el vídeo de Channing. Pues fíjate que lo estoy haciendo. Pues jódete que estoy viva. Y lo voy a acabar de hacer porque yo me he propuesto hacer esta serie y voy a acabar esta serie. Me recetaron ahí 500 pastillas milagrosas. Mejoré como muy de golpe. Así que aquí estoy, que dentro de lo que he hecho no es lo que yo quería hacer. Me iba a apuntar al gimnasio e iba a aprovechar a grabar ahí, pero no he podido. O sea, no me iba a apuntar de propio para grabar, sino que me iba a apuntar porque me apetece apuntarme al gimnasio y ya de paso pues iba a grabar ahí. Y pues no me he apuntado. Entonces, ¿qué he pensado? Un parque, hacer ejercicio con las típicas máquinas que hay ahí en los parques. Pero he bajado y estaba todo ocupado. A ver, sí que es verdad que es sábado, es por la tarde, no he podido hacer el ejercicio que yo quería hacer. Solo tenía en mente usar 2 máquinas porque no me quiero hacer mal. Iba a hacer ejercicio con las máquinas de piernas, pero estaban todas ocupadas. Así que me he puesto a dar vueltas y vueltas y vueltas por el parque. Let's go. Let's go. Qué mal. ¿Es Ángela? No. Está todo ocupado. Todo ocupado. Yo creo que se va a cancelar la visión. Qué mal. Tío. Es que no hay ninguna máquina libre, ninguna. Voy a caminar y punto. Ya está, ya que es que así no se puede, no se puede. ¿Qué quieres que te diga? Oh. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi. La gente que me ve a caminar y sonreír a la vez. Bueno.
El resultado ha sido que he hecho 3.960 pasos, o sea, tampoco he hecho gran cosa. 3.960 pasos, 39 minutos. No he hecho gran cosa, en plan, podría haber seguido. Estaba dando vueltas por el parque y ha habido un momento que he dicho, ¿y por qué no voy? ¿Por qué no voy por esta zona? Tal como estaba yendo, estaba más oscuro, ¿vale? Y de repente se me han plantado delante 4 hombres como armarios y así como... Y entonces he seguido caminando como si nada, como si no me acaban de dar una taquicardia. ¿Que no hay que juzgar a la gente por su apariencia? No, pero tú sabes cuando ves a alguien y dices, esta persona... Que luego me quejo porque a mí la gente cuando me ve se piensa que tengo mala leche y no es verdad. Bueno... Cuando me cabreo sí, pero te quiero decir, la vida me ha dado una cara de seria que parece que te va a meter un puñetazo y no es así. Mucho me tienes que enfadar para que yo me cabre contigo. Entonces no me gusta juzgar a la gente así por su apariencia, pero sí que me han dado bastante mal rollo. Entonces cuando se me han plantado delante, ¿qué he pasado? Como entre medio de dos, ha sido como una vuelta y no más. Porque... Y tengo que decir que me las he ingeniado. No he ido caminando recto todo el rato, sino que iba recto, luego subida, bajada, escaleras y así. 3 recorridos, de hecho, escuchando música de Arcane, porque yo siempre que hago ejercicio tengo que mentalizarme como si fuera a salvar el mundo, ¿sabes? ¡Fotomasia! Qué suerte que no, porque vamos. ¡No! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like. Y si no, también suscríbete. Dale a la campanita de notificaciones para que se me arregle la contractura, por favor. Nos vemos en el próximo video. Y muchos besos. Añón. Adiós.